con el mensaje, ¿cierto? En realidad era para darle tiempo a mi esposa para prepararse, pero ya está preparada, pero bueno. Quería compartir, en realidad, hoy día tenía muchos mensajes para compartir que Dios me ha dado, ¿cierto?, en esta semana. Pero quería partir con este por lo menos y después quizás hablar de otros que quizás son un poquito más profundos. Quería que abriéramos Mateo capítulo 13, versículo, versículo 44. Vamos a leer dos parábolas que en realidad muchas veces han sido mal interpretadas, ¿cierto? Y vamos a hablar de eso justamente ahora. Mateo capítulo 13, versículo 43, no, 44, en adelante. ¿Ya? Vamos a leer. Estas son dos parábolas y las vamos a intentar analizar un poquito. Dice, además, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo, el cual hallado el hombre lo encubre, y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante al hombre tratante que busca perlas, que hallando una preciosa perla fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. Bueno, primero, hermanos, y quizás esto no es parte de ¿cómo se llama? Una prédica, pero cuando nosotros interpretamos una parábola no la podemos alegorizar, ¿cierto? Cuando el Señor Jesucristo hace una parábola, ¿cierto? Que uno puede, ¿cierto?, entenderla realmente. Lo que el Señor Jesucristo está haciendo no es comparar cada detalle de las cosas que Él habla, sino que realmente simplemente está llevando a una idea principal que la está comparando con la idea principal que Él quiere enseñar. Entonces muchas veces se ha alegorizado esta parábola al no entenderla, por ejemplo, con el tema de una perla preciosa, que una perla nace de un ser vivo, ¿cierto? Y que ahí, que allá, que sufre mucho para poder hacerla, ¿cierto? Y que se saca, entonces ese sufrimiento, mire, eso no tiene nada que ver. Aquí lo que, ¿cierto?, el Señor Jesucristo está hablando es comparando un tema de justamente la, la importancia y el valor que uno le da al reino de los cielos. No es que el valor del reino de los cielos depende del valor que yo le doy. Pero, por ejemplo, miren hermanos, para una persona que, por ejemplo, yo hace unos 2 días atrás estuve ¿cómo se llama? Deshidratado porque estuve, ¿cierto?, en el entretecho y yo creo que en el entretecho habían como 50 grados. Entonces para mí fue tan precioso un vaso de agua, viniera fría, viniera helada, viniera caliente, pero fue tan precioso, ¿cierto?, un vaso de agua que lo tomé con tanto gusto, en comparación cuando uno, ¿cómo se llama?, no tiene sed, ¿cierto? Un vaso de agua uno dice, no quiero agua, por ejemplo. Entonces así también muchas veces para una persona que tiene muchas cosas, por ejemplo, que tiene mucho dinero, que tiene muchas cosas finas, todo lo demás, ¿cierto? Puede ser que algo que no sea tan fino para él sea algo como, ya, qué bueno, algo más. Pero para una persona que no tiene, ¿cierto? Algo que es mucho más de lo que él tiene, es algo valioso. Entonces también el valor cambia muchas veces de la percepción que uno tiene y del valor que uno le da. Y hay un ejemplo bíblico de eso. En los tiempos de ¿cómo se llama? Salomón, el pueblo de Israel fue tan rico que la plata andaba botada como el hierro. Entonces fue tanta su devaluación porque ¿cómo se llama? Había tanta abundancia que incluso fue menospreciada, pero la plata seguía valiendo lo mismo, seguía siendo el mismo material, pero la gente le daba otro valor. Entonces, no es que el valor del reino de los cielos dependa de nuestra percepción, sino que el reino de los cielos tiene un valor, porque es el reino de Dios. Y más aún, tiene un valor ¿cómo se llama? Agregado en el sentido de que Dios ha traído el reino de los cielos por medio de su Hijo Jesucristo. Y eso conlleva desde el momento de su humillación, de su encarnación, su humillación, su crucifixión, su muerte, su entierro, su descenso al Hades. Entonces todo eso le da un valor agregado al reino de los cielos en el sentido
que el reino de los cielos ha sido traído a nosotros, algo imposible que nosotros podíamos alcanzar. Entonces, el meollo de esta parábola, ¿cierto?, es las personas que logran entender el valor que tiene poder hallar el reino de los cielos, que esté al alcance el reino de los cielos. Por eso que estas dos parábolas son una semejanza, porque están hablando de lo mismo, ¿cierto? Un mercader, ¿cierto?, que busca perlas y de repente encuentra una perla preciosa, ¿cierto? Y dice aquí, ¿cierto? Busca buenas perlas, que hallando una preciosa perla fue, vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Por qué? Porque sabía que la perla valía mucho más de todo lo que él tenía, porque entendía su valor. Mira, hermanos, hay gente, Hay gente que se dedica, ¿cierto?, a comprar antigüedades, ¿cierto? Y va casa por casa de repente y ve. Entonces, ellos saben cuánto valen las cosas, porque saben en cuánto pueden venderlas. Entonces, ¿cierto?, de repente ven, ¿cierto?, un sillón o un reloj que ellos saben y dicen, este vale, no sé, 1 millón de pesos. Entonces dice, ¿cuánto usted me da por eso? No, yo por decir algo le voy a cobrar 500. Y una cuestión vieja que está ahí toda sucia, y el va, tome, y se los pasa. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque sabe que tiene un precio, un alto valor. ¿Cierto? ¿Cuánto más el reino de los cielos? Entonces, eso es lo que está intentando explicar el Señor Jesucristo, o enseñar el Señor Jesucristo. El valor que tiene el reino de los cielos y la actitud que nosotros tenemos que tener ante las cosas del reino. Y lo mismo está explicando con el tesoro escondido, ¿cierto? Donde dice, el reino de los cielos semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual hallado el hombre lo encubre y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces, si el Señor Jesucristo nombra 2 veces de que esta persona vende todo lo que tiene, no es una, alegoría, sino que está viendo de que yo estoy dispuesto a entregar todo lo que tengo porque entiendo que lo que encontré tiene un alto valor, que vale mucho más de lo que yo puedo tener. Ese es el meollo de estas parábolas. Simplemente enseñar el valor que nosotros le debemos dar al reino de Dios, porque el reino de Dios tiene un valor que es eterno, pero nosotros muchas veces no le damos el valor que tiene. Quizás usted puede decir, yo, le doy mucho valor, ¿cierto?, a las cosas del reino, pero no el valor eterno que tiene. ¿Amén? Entonces, el reino de los cielos tiene un valor y somos nosotros los que nos tenemos que adecuar al valor que tiene el reino de los cielos. Y eso se ve en nuestras actitudes, hermanos. Porque usted puede decir, no, para mí el reino de los cielos es lo más importante, para mí el reino de los cielos es más importante, pero con sus actitudes usted puede estar demostrando todo lo contrario. Ejemplo, mire, hermanos, usted, me creería, si usted vive conmigo, no sé, 1 mes, por ejemplo, y yo tengo la posibilidad de comer, lo que yo quiera, y usted ve que yo como todos los días fideo, pollo, y como fideos con salsa, fideos con carne, fideos con ensalada, fideos con esto. Y yo digo, a mí me encantan los porotos. Y resulta que usted estuvo conmigo, donde yo tenía 1 kilo de porotos ahí, ¿cierto?, todo lo demás, y durante 1 mes comí puro fideo. Usted me va, a creer que a mí, me gustan, los porotos. No, ¿cierto? Porque tenía los porotos ahí, los podía haber cocinado, los podía haber comido, pero estuve todo 1 mes comiendo puro fideo. Entonces, yo puedo decir con la boca muchas cosas, pero mis actitudes demuestran lo contrario. Analícese el tiempo que usted dedica, el tiempo libre que tiene, porque todos tenemos responsabilidades como papás, ¿cierto?, etcétera, etcétera. El tiempo que usted tiene, el tiempo que usted administra, ¿en qué lo administra? ¿En qué lo deposita? Y se va a dar cuenta qué es lo que realmente a usted le importa. Así de simple, hermano. Por ejemplo, un padre que tiene la posibilidad de llegar temprano, ¿cierto?, a su casa para estar con su esposa, para estar con sus hijos, ¿cierto?, etcétera, etcétera, y decide hacer otra cosa constantemente, no una vez, ¿cierto?, constantemente decide hacer otra cosa y que etcétera, etcétera. No hablo de el trabajo, ¿cierto?, sino que hablo cuando puede llegar temprano. Y usted ve de que va con los amigos constantemente, de que sale constantemente, es porque su prioridad
y lo que, ¿cómo se llama? Le gusta más estar afuera que estar con su familia, por X motivo. Pero voy al punto de que en las cosas donde usted está, van a demostrarle a usted mismo cuáles son sus prioridades. No se engañe, porque nosotros, hermanos, como cristianos, ¿cierto? O como no cristianos, somos muy hábiles en engañarnos a nosotros mismos y vivimos una apariencia o una religión. Muchas veces pensamos que ¿cómo se llama? Religioso es orar mucho, ¿cierto? Que así, que leo en voz alta, que leo de una manera, y hermano, eso no tiene nada que ver. Usted puede orar como se le dé la gana. Si usted lo ora muy solemnemente, que bueno, órelo para Dios. Si usted lee solemnemente la palabra, hágalo para Dios. Sino que la religión está en yo decir o hacer, ¿cierto? O pensar dentro de mí mismo que soy algo que no soy delante de Dios. Entonces, mírese, ¿en qué invierte su tiempo? ¿Cuánto tiempo está, ¿cierto?, en el celular? ¿Cuánto tiempo está en Facebook? ¿Cuánto tiempo está en juegos? ¿Qué ve? Porque todos podemos ver Facebook, todos podemos ver todo lo que queramos, pero ¿qué vemos? ¿Cierto? Eso le va a demostrar las cosas que más le gustan. Que no significa que no pueda tener un tiempo para hacer cosas que no son, entre comillas, bíblicas, leer la Biblia todo el día, ¿cierto? Pero voy al punto de que analícese su corazón. ¿Dónde está su gusto, su real gusto? ¿Dónde están sus prioridades? Y se va a dar cuenta si realmente está en la carne o está en el espíritu. Porque al espíritu le gustan las cosas del reino. Quiere guardar la ley de Dios, se quiere santificar, se quiere consagrar, pero la carne no. Que no quiere decir, vuelvo cierto a reiterar, que no tenga un tiempo poder, para poder recrearse, ¿cierto? Ni mucho menos. Pero, ¿dónde están sus prioridades? ¿Dónde invierte su tiempo? ¿Con quién está? ¿Con quién se junta? ¿Con quién le gusta estar? Y se va a dar cuenta dónde está su corazón. Así de simple. Entonces, si usted está en las cosas del reino, busca el reino de Dios y su justicia, que no es simplemente orar, ¿cierto? Buscar el reino de Dios, ¿cierto? Y su justicia es buscar solucionar, buscar reconciliación, confrontar las cosas que pasan, ¿cierto? Buscar cambiar, buscar crecer como persona, crecer como padre, crecer como madre, crecer como esposo, como esposa. Eso es buscar el reino de los cielos y su justicia. Crecer, desarrollarme, saber de que Dios quiere que cambie. Si un predicador le dice, usted no tiene que cambiar, sino que Dios lo ama así, sí, Dios lo ama así, pero usted tiene que cambiar y va a tener que cambiar hasta el día que se muera. Porque constantemente Dios nos va a querer ir transformando. La Biblia es clara en eso, la transformación es un proceso. Entonces, necesita entender dónde están sus prioridades. Analícese. No hay peor ciego que el que teniendo la capacidad para ver, no quiere ver. Y eso lo dice el mismo Señor Jesucristo. Cuando Él dice, yo he venido para dar vista a los ciegos, para que los ciegos reciban la vista y para los que ven no vean. Y saltan los fariseos y dice, ¿somos ciegos nosotros? Sí. Ustedes son ciegos porque dicen que no tienen pecado. Y lo mismo pasa con nosotros. Entonces, no nos engañemos a nosotros mismos. Analícese. Pablo también dice, si os examinaseis a vosotros mismos, no estuviesen enfermos muchos de ustedes, no estuviesen mal muchos de ustedes, no estuviesen muertos muchos de ustedes. Si simplemente se examinasen a vosotros mismos. Pero nosotros nos examinamos con nuestra propia vara, solamente para calmar nuestra conciencia y para justificar nuestras cosas. Y ese no es el reino de Dios, así no funciona el reino de Dios. Entonces, analícese, pregúntese, entre usted y Dios, hermano, pregúntese, ¿dónde están mis prioridades? ¿En qué invierto mi tiempo? ¿Dónde está mi corazón? Y luchemos por cambiar las cosas que quizás son carnales a ser espirituales. Que vuelvo a reiterar, no quiere decir que esté mal, que a mí, ¿cómo se llama? Me guste ir al mall, ¿cierto? Que me guste hacer esto, que me guste hacer esto otro. Sino que el tema que todo tiene su justa medida. Y yo en todas las cosas tengo que buscar el reino de los cielos y su justicia. Buscar el reino de Dios no es estar en un lugar físico, sino que viene el cambio del corazón. Y aquí sí quiero introducir un tema que quizás vamos a ver más adelante. Vamos a ir a Lucas 6.
Ya, aquí está. Vamos a leer Lucas 6 desde el versículo 43. Bueno, aquí, ¿cierto? Está hablando, ¿cierto? El Señor Jesucristo también de juzgar, ¿cierto? De no mirar una paja que está, ¿cierto? En el ojo de, ¿cierto? El hermano si yo tengo, ¿cierto? Una tremenda vida, ¿cierto? Entonces, desde el versículo 43 dice, porque, eso quiere decir que tiene relación con lo que está hablando anteriormente, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Entonces, usted no se engañe. ¿Tiene los frutos del Espíritu Santo? No los disfrace, no los acomode. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, humildad. Usted se puede humillar para pedir perdón. Usted tiene la humildad suficiente para reconocer que usted ha cometido un error, por ejemplo. O para perdonar también. Entonces, esos son frutos del Espíritu. Entonces, porque el buen árbol no puede dar malos frutos y el mal árbol no puede dar buenos frutos. Y resulta que nosotros, dentro de nosotros, tenemos una simiente incorruptible y una simiente corrupta. Tenemos un árbol que da mal fruto y tenemos un árbol que da buen fruto, que es el hombre espiritual y el hombre carnal. Entonces, ¿puede usted dar malos frutos siendo cristiano? Claro que sí, hermano. Desgraciadamente sí. Nosotros muchas veces damos malos frutos siendo cristianos. Pero es que nosotros tenemos que alimentarnos del buen árbol para poder dar buenos frutos. La carne, si usted actúa en la carne, no va a traer buen fruto. No lo va a traer. Si usted manipula, si usted no va a traer buen fruto. Amén. Entonces, ¿qué dice en el versículo 44? Porque cada árbol por su fruto es conocido. No se cogen higos de los espinos ni se vendillan uvas de las zarzas. Analícese. ¿Estoy dando buen fruto? Esto no es para que usted diga, es que mi hijo, que mi mamá, que mi papá, que mi pastor, que el hermano, que la hermana, ojalá que vea este video, ojalá que escuche esto, ¿cierto? Que aquí, que allá, que el otro, que... Analícese usted, porque esto Jesucristo lo dice para que usted se analice, para que los discípulos tuvieran las herramientas de reconocer, pero principalmente para reconocer en sí mismos si estaban dando buen fruto o no. Por eso le dice, el buen árbol da buen fruto y el mal árbol da mal fruto, así de simple. Analícese, examínese. Eh, versículo 45. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y creo que es importante porque acá dice de que el buen hombre o mujer también, ¿cierto? Del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca cosas malas, que no es solamente dichos, ¿cierto? Sino que está hablando dónde está su corazón, qué es lo que usted atesora en su corazón, en su ser. Porque si hay resentimiento, amargura, queja, rabia, no sé, pleitos, y todas las cosas que salen en la Biblia que todos sabemos, ¿cierto? ¿Qué va a salir de su corazón? Mal tesoro, cosas malas, hermanos. Que nadie quiere decir de que yo no tenga que enfrentar pleitos, pena, tristeza, angustia, amargura, desilusión, ansiedad. Es parte de la vida. Jesús lo dice, en el mundo tendréis aflicción. El tema está, las atesoro en mi corazón, son parte de mi vida, son parte de mi carácter. Y ojo, de que todos venimos así. Nuestro corazón es malo y perverso, engañoso, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Si usted no vive constantemente un proceso de transformación de su corazón sigue igual como cuando usted se convirtió. Y muchas veces nosotros llevamos años en el cristianismo y áreas de nuestro corazón que no hemos querido reconocer siguen intactas. Y no podemos crecer. Tenemos un llamado, tenemos un ministerio muy lindo de parte de Dios, pero eso nos estorba. Y perdemos nuestra juventud, nuestros años, nuestro vigor, nuestra fuerza, nuestras finanzas, solamente porque no queremos reconocer que tenemos que cambiar. Y es triste, hermanos, porque esta vida es una sola y es muy corta en comparación con la eternidad. Hay mucho en juego cada día que pasa, mucho en juego, que usted lo va a tener que rendir cuentas delante del que murió por usted. No va a ser su pastor, no va a ser su cónyuge, no va a ser su hijo, no va a ser su papá, no va a ser su mamá. Usted va a tener que rendir cuenta delante de Jesús,
Porque Jesús murió por usted, sufrió por usted, derramó su sangre por usted. Yo muchas veces he confrontado gente que le digo, oye, si fue Jesús el que murió por ti, no yo. A él le tienes que rendir cuenta, cambia por él. Es que tuvo que hallar. Yo no tengo nada que ver en esto. Fue Jesús quien murió por ti. Él sufrió la cruz, yo no. Con él enójate. Entonces, nosotros tenemos que entender de que necesitamos cambio. Miren, ¿cómo se llama? ¿Qué más dice? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edifica una casa, el cual cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la peña. Y cuando vino una avenida del río, dio con ímpetu en aquella casa, mas no la pudo menear porque estaba fundada sobre la peña. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la roca, sin fundamento, en la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Hay un detalle importante en esta versión de Lucas en comparación con, ¿cómo se llama?, la otra versión, que aquí hay un detalle que Lucas menciona que el Señor Jesucristo dice de que el hombre sabio cavó para edificar, para encontrar la roca. Muchas veces pensamos de que vio, ¿cierto?, una roca y se subió arriba, ¿cierto?, y empezó a construir su casa. Aquí está diciendo que cavó, hizo cimiento, cavó hasta encontrar la roca. Y esto es muy relevante porque Jesús lo está comparando directamente al proceso de que esto es semejante al que oye la palabra y la hace. Entonces, ojo, que para oír la palabra y poder hacerla conforme a la voluntad de Dios, buena y agradable, perfecta, hay un proceso que necesitamos cavar. Porque usted tiene que entender, todos tenemos que entender, de que hay cosas que estorban para que yo haga la perfecta voluntad de Dios. Yo les he dicho y les he enseñado muchas veces de que hay ejemplos bíblicos de gente que ha hecho la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento dice textualmente, hizo lo bueno ante los ojos de Dios, pero no con un corazón perfecto. Uno dice, ¿cómo hizo lo bueno ante los ojos de Dios, pero no con un corazón perfecto? Hizo lo que Dios quería que hiciera. Ser buen papá, ser buen mamá, ser buen hijo, no tengo idea. Ser, ¿cómo se llama? Una persona, no sé, eh, sin ser una persona, ¿cómo se llama? Sin cosas malas, que justo, con una buena moral, pero no lo hizo con un corazón perfecto. Y eso nos puede pasar y nos pasa. Nos pasa y nos pasa mucho. Por eso que en Romanos 12 dice de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y para poder hacer esa voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, como dice en Romanos 12:2, necesitamos destransformarnos del siglo en que nos tocó vivir. De todo lo que nos inculcaron nuestros padres, como dice Pedro, ¿cierto? Necesitan ser rescatados de vuestra vana manera de vivir que recibieron de vuestros padres. Usted dirá, es que mis padres fueron muy buenos. Sí, pero eso no les sirve. Hay muchas cosas que sí sirven. El amor, la seguridad, ¿cierto? Todo lo que me inculcaron, todo lo demás. Pero eso me llevaba a la misma condenación que el impío, ¿cierto? Que el drogadicto, que el asesino, a la misma condenación. Por eso dice, necesitamos ser rescatados con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Usted necesita una transformación de adentro, de la esencia, de qué es lo que produce sus pensamientos, qué es lo que produce su forma de pensar, su forma de entender, su forma de percibir, su forma de oír. Necesita una transformación y tiene que vivirla. Eso es obligado en el reino de Dios. Eso es obligado en el reino de Dios. No es algo que yo me puedo saltar, porque nadie es más especial que otra persona. Entonces necesita ser rescatado, necesita salir. Entonces, para poder hacer la buena voluntad de Dios, o la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta para Dios, no para usted, sino para Dios, necesita, como dice, renovar su entendimiento, transformar su entendimiento.
por medio principalmente de la efectividad que empieza usted a dejar que tenga la palabra en su vida. Por eso de que no es solamente oír un estudio, leer la Biblia y tratar de practicar las cosas más o menos como me salga, sino que necesito cavar, ahondar. Necesito que esta palabra empiece a penetrar y la palabra de Dios me va a mostrar lo malo que soy. Dice de que el oidor olvidadizo oye la palabra, se mira como era y se va y se olvidó como era. Pero los oidores que hacen son los que no se olvidan lo que les mostró la palabra como eran ellos. Miren, muchas veces somos confrontados por un mensaje, por un texto bíblico, y como nos toca nuestra área que no queremos soltar, ¿cierto? O ¿cómo se llama? Nos muestra lo malo que somos, empezamos a decir, es que no es tan así. Es que, ¿cómo se llama? El que lo dijo tiene esto, todo otro, entonces no le puedo recibir un mensaje. Entonces, siempre encontramos justificaciones para seguir haciendo o para seguir reteniendo lo que nos impide valorar y vivir el reino que Jesucristo nos dio con precio de sangre. Siempre tenemos justificaciones, siempre tenemos algo. Y nos vamos a morir así, hermanos. Nos vamos a perder la única oportunidad que tenemos, que es esta vida. Después de esta vida es la resurrección y como dice, como está escrito, que todo hombre debe morir y después viene el juicio. No necesariamente como un juicio condenatorio, porque en Cristo Jesús somos salvos, ¿cierto? Eso es un don de Dios, es una dádiva de Dios. Pero viene un juicio, todos vamos a pasar por un juicio. Algunos por un juicio condenatorio, otros por cierto el juicio de ¿cómo se llama? El trono blanco, y otros, cierto, espero pasar por el tribunal de Cristo. No se va a juzgar nuestra salvación, pero sí vamos a ser juzgados, como dice Pablo claramente, por todo lo que hemos hecho, ya sea bueno o ya sea malo. Y tiene esta vida, es esta oportunidad de encontrarse con su Rey, de encontrarse con su Redentor, de valorar el sacrificio de su Hijo, de vivir el reino a cabalidad, explotar, ¿cierto?, todo lo que Dios ha puesto en usted. Miren, hermanos, si nosotros no podemos lograr ministrar el reino de Dios como Dios quiere, viviendo el Dios vivo dentro de nosotros, entonces no podemos hacer nada. Si no tenemos esa capacidad, hermanos, está el Espíritu del Dios viviente dentro de nosotros. Pero sí, ¿cómo se llama? Sí, ¿cómo se llama? Somos buenos para las cosas naturales que no tienen, ¿cómo se llama? Trascendencia. Hacemos cosas, ¿cómo se llama? Hacemos cosas, ¿cómo se llama? En el trabajo, con pocos recursos, ¿cierto? Y saco cosas porque tengo talento para hacer esto, ¿cierto? Y son cosas que está bien. Pero, hermanos, tiene un tremendo recurso que se llama Dios, el poder del que creó y sustenta todas las cosas, el creador y sustentador de todo. Tiene a su favor la sangre de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo lo ha marcado. ¿De qué nos sirve decirle que estamos sentados en lugares celestiales para sentirnos vencedores, ¿cierto? Cuando oramos contra demonios y cosas así? Si no lo usamos para crecer, desarrollarnos, para explotar todo el potencial que hay dentro de nosotros. Y esto no quiere decir de que usted tiene un potencial, sino que el potencial que tiene usted es Dios dentro de su vida. Tenemos todos los recursos a nuestro alcance. Tenemos todos los recursos del reino de los cielos a nuestro alcance. Recursos de características eternas para impactar esta sociedad de forma eterna. Para que usted impacte su familia de forma eterna. Para que impacte a sus hijos de forma eterna. Para que impacte a su cónyuge de forma eterna. Aunque cueste años sembrar. Pero tiene los recursos. No los usamos. Preferimos usar cosas que son temporales. Cosas naturales. Y el reino de Dios no es natural. Gobierna lo natural, claro que sí, pero no es natural. Entonces, hermanos, como dice aquí, necesitamos ahondar. No es solamente oír, dice no mentir, ya voy a tratar de no mentir. No, necesita usted interiorizarse en el proceso donde la palabra de Dios cambie, saque usted, porque muchas veces nosotros creemos que vivimos en la verdad y muchas cosas en realidad en nuestra vida son mentiras. Y en el Antiguo Testamento principalmente, Dios cuando habla de sondar el corazón, escudriñar los riñones, etcétera, etcétera, usa una palabra que en realidad significa sondar, que es excavar cada vez más profundo y minuciosamente. Entonces Dios se va a ir al detalle, se va a ir al detalle.
Mire, yo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Una vez tuve que hacer una construcción, ¿cierto? Con un jefe, bueno, entre comillas jefe, ¿cierto? Que me trató re mal, ¿cierto? Aquí, ¿por qué te demoras tanto, ¿cierto? ¿Por qué marca esto? Todo lo demás. Y era el primer trabajo que yo tenía que hacer con terminaciones. Nunca había hecho un trabajo con terminaciones. Siempre hacía, ¿cierto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bruta, ¿cierto? Y después venía un maestro a hacer la terminación. Y era, ¿cierto? Un trabajo, ¿cómo se llama? Muy complejo. Entonces hice todo con medidas, ¿cierto? Para que calzaran bien las perforaciones, ¿cierto? Para que calzaran bien las cajas, todo, todo, todo. Y pese a todo lo que tuve con este jefe que tuve encima, que cómo se te ocurre, que te demoras tanto, ¿cierto? Todo lo demás, insultos y un montón de cosas, cuando terminé y vio todo esto, dijo, en realidad te quedó bueno y entiendo por qué eres tan detallista. Cuando lo vio terminado. Entonces, Dios se va a ir al detalle, porque nosotros hemos sido hechos, ¿qué cosa? Perfectos en Cristo Jesús. Perfectos. Así nos ve Dios, pero Dios lo tiene que trasladar a nuestra alma principalmente. Se va a ir al detalle. Se va a ir a los recovecos, como se decía. Bueno, es un dicho que es muy antiguo, pero se va a ir, ¿cierto?, a todas partes. Entonces, Dios es detallista, no como nosotros, ¿cierto? Que uno es perfeccionista en cosas que quizás no tienen importancia. Pero Dios está preocupado de nuestra perfección. No desde un ámbito condenatorio, sino desde un ámbito de desarrollo. De que nos quiere ver crecer, nos quiere ver perfectos. Miren, hermanos, si nosotros siendo malos queremos que nuestros hijos sean mucho mejores que nosotros, y nos vamos, ¿cierto?, al detalle, ¿cierto?, etcétera. ¿Cuánto más Dios, que dio su vida por nosotros en la cruz? ¿Cómo no nos va a querer ver perfectos? Si murió, padeció, se desangró, sintió todos los síntomas, signos clínicos de ser azotado, flagelado, perder sangre, agua y todo lo que perdió, ¿cierto? Y el dolor y la inflamación y todas las cosas científicas que uno puede ver, ¿cierto? Las sintió, las vivió y lo soportó porque nos amaba. Entonces, ¿cómo no va a querer nuestro perfeccionamiento? Entonces necesitamos entender que Dios se va a ir al detalle. Y los que están dispuestos y los que dejan que Dios vaya sacando los detalles son los maduros. Los que no están dispuestos son niños. Para intentar explicárselo de una forma simple. Así que los animo, hermanos, a dejar que Dios obre en nuestro ser, dejar que Dios obre en nuestra vida, para que nosotros podamos realmente darle el valor al reino de Dios que debe tener, porque nosotros muchas veces no le damos el valor al reino de Dios. Hermanos, miren, es triste ver de que muchas veces uno hace un estudio una vez por semana o un culto una vez por semana y no nos damos el tiempo. Mire, hermano, yo estoy a punto de no hacer nada más por Zoom, porque creo que es algo que en vez de ser una ayuda como fue, cierto, en el tiempo del COVID, se está convirtiendo en una comodidad. Miren, yo también tengo que participar de ¿cómo se llama?, estudios con mis pastores y todo lo demás. Y cuando voy manejando, cuando estoy con mi hijo, cuando estoy, ¿cierto?, en el baño con mi hijo porque lo tengo que bañar, ¿cierto?, porque le estamos dando comida, porque lo estoy mudando, porque está haciendo caquita, porque estoy, o incluso muchas veces estoy en el trabajo, ¿cierto?, a las 9:30 de la noche todavía, etcétera, etcétera. Miren, es tan fácil entrar a Zoom, apretar un clip y escucho. O si no puedo porque estoy muy, muy encima, después veo, ¿cierto?, el video completo. Pero no lo dejo pasar. Porque es mi crecimiento. No lo hago por los pastores, no lo hago porque me vean, no lo hago porque piensen que aquí, que allá, que soy aplicado. Lo hago por mi crecimiento. Porque es algo que me interesa, es algo que me importa, es algo que me apasiona. Cuando no puedo hacer las cosas del reino que yo quisiera hacer, se entristece mi espíritu. Pierdo incluso hasta fuerza física. ¿Cuántas más cosas yo quisiera estar haciendo? Entonces, nosotros tenemos que entender, amados hermanos,
que le debemos dar la importancia a las cosas del reino y la importancia que le damos se ve en las prioridades que usted toma. Si para usted no es una prioridad participar de un culto porque es por Zoom, porque es fome, ¿cierto? Porque aquí no sé qué cosa, el audio, no tengo idea. Si usted no le da tiempo a eso, que es una vez por semana, y que, ¿cómo se llama? El mensaje, quizás sea, ¿cómo se llama? El más largo que doy, pero duran 30 minutos. Entonces, si usted no tiene tiempo para eso, entonces, ¿de qué amor al reino estamos hablando, hermano? Y que no tiene que ver con nosotros. Si usted quiere escuchar otro mensaje, escúchelo, pero esté en las cosas de los reinos. De eso se trata. Miren, si los estudios que se hacen, todo lo demás, es para el provecho de quienes participan de los estudios. Yo podría, ¿cierto?, usar, ¿cómo se llama?, ese tiempo para poder estar más con mi hijo, para poder estar más con mi ¿cómo se llama?, esposa, o por último, para mi crecimiento personal. Leer yo la Biblia, escudriñar más con temas que son para mí. Entonces, no es que usted lo haga por mí. Participe, ¿cierto?, en otro estudio. Si usted cree que hay otra persona que le puede dar estudios más profundos que son para usted, hágalo. Pero, hermano, voy al punto de dónde están las prioridades de su corazón. Usted necesita ser alimentado. Necesita ser alimentado. Entonces, así vea usted dónde están sus prioridades. Entonces, uno muchas veces dice, es que no tengo tiempo. Claro, pero hay otras cosas que sí nos damos el tiempo. Y que no significa que esté mal, sino que no usemos como excusa muchas veces que no tenemos tiempo teniendo esta comodidad que tenemos. Hermanos. Amén. Entonces, es necesario que nosotros cambiemos, hermano, porque miren, esto de participar en los cultos, de participar en un estudio, ya sea aquí, en otro lado, donde usted quiera, hermano, donde usted quiera, ¿cierto? Esto es un grano de mostaza en comparación con lo que nosotros tenemos que entregarnos al reino de Dios. Esto no es nada. Entonces, si no somos capaces de entregarnos en este grano, ¿cómo queremos que Dios nos bendiga, que rompa las maldiciones, que bendiga mi matrimonio, ¿cierto? Que aquí, que allá. Amén, hermano. Que no tiene que ver con participar físicamente de algo, sino que tiene que ver con la esencia del corazón. Yo puedo estar participando aquí, ¿cierto? Y estar en Zoom todos los domingos, escuchar todos los videos, pero si mi corazón no está involucrado, como el mismo, ¿cómo se llama? El Señor Jesucristo dice, ¿cierto? Del tesoro del corazón. ¿Qué tesoros estoy poniendo en mi corazón? Todos los cambios del reino de Dios son internos, no externos. No por cosas externas, no porque usted participa, porque va, sino el cambio se produce en lo interior, y lo interior lleva a hacer cosas externas. Si no, es religión en el mal sentido de la palabra. Porque, ojo, la Biblia habla de una forma positiva de la religión, pero en el mal sentido de la palabra, ¿cierto?, uno pasa a ser un hipócrita. Amén. Eso, amados. Vamos a orar, ¿cierto? Y vamos a orar juntos, y si usted quiere, nos vamos a comprometer, ¿cierto?, para darle la importancia al reino de Dios, darle la importancia que realmente tiene el reino de Dios. Amén. Así que, si quiere, repita después de mí, vamos a declarar con nuestra boca lo que queremos que hacer y lo que queremos que Dios haga en nuestra vida. Pero tómelo como un compromiso. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante ti, porque quiero darle a ti, a tu sacrificio, a tu reino, el valor que realmente tiene. Abre mis ojos, abre mi corazón, para que yo pueda darme cuenta cuán precioso y eterno valor tiene tu reino, tu misericordia, tu gracia, tu perdón, tu fidelidad, tu benignidad, tu sangre, tu sacrificio hacia mi vida. Cambia la esencia de mi corazón. Conviérteme en un árbol bueno. Quiero que mi corazón tenga buen tesoro. Cava en mí. Quiero cavar en mí.
Me comprometo a dejar que tu palabra, a dejar que tu moral, a dejar que tu ley me muestre, me cambie, me confronte, me comprometo a luchar por cambiar con un corazón sincero, por ser transformado. Señor Jesús, me entrego a ti, me comprometo y te pido a que sondes mi corazón, a que transformes mi vida. Quiero ser un siervo, un ministro. Quiero ser tu amigo. Quiero crecer. Quiero alcanzar el máximo del desarrollo que tienes para mí en esta vida. No quiero llegar a tu presencia habiendo podido crecer mucho más. Transfórmame. Haz lo que sea necesario. Aunque llore, aunque me queje, aunque no entienda el proceso, porque tú eres mi Padre. Diste tu vida por mí. Y en tus manos estoy seguro que solo tienes pensamientos de bien y no de mal para mí. Trátame. Confróntame. Transfórmame. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga.